Las risas se esparcieron cuando la millonaria de origen chino se burló del mesero negro, sin imaginar que él respondería en mandarín. «Miren a este mono sirviendo nuestra mesa», dijo él en mandarín, señalando al mesero como si fuera un simple adorno. «Apuesto a que ni sabe sostener un par de palillos correctamente. Gente así debería estar limpiando baños, no atendiendo a personas civilizadas como nosotros». El eco de las carcajadas retumbó en el Palacio de Jade, el restaurante más exclusivo de Manhattan. Los 5 empresarios estadounidenses rieron de forma incómoda, sin entender una palabra, pero desesperados por impresionar a la mujer que controlaba un imperio de $60.000 millones. Andrés Silva continuó sirviendo el vino, el rostro impasible, como si no hubiera escuchado ni una sola palabra envenenada. A sus 32 años había aprendido a tragarse humillaciones como aquella diariamente durante los últimos 8 meses. Pero esta vez algo diferente brillaba en sus ojos, una calma peligrosa, presente solo en quienes ya habían enfrentado tormentas mucho peores. Li Wei, heredera de las industrias y una de las mujeres más ricas de Asia, había llegado a Nueva York para cerrar acuerdos de importación tecnológica. Su arrogancia era legendaria, incluso entre multimillonarios. Trataba a los estadounidenses como niños ignorantes y a las personas negras como si fueran una especie inferior. «Ese seguramente ni terminó la secundaria», continuó en mandarín, saboreando cada palabra cruel. «Aquí en Estados Unidos creen que darle trabajo a gente así es progreso». ¡Qué chiste! André entendía cada palabra, cada insulto racial, cada comentario de desprecio, cada muestra de superioridad cultural. Pero lo que Li Wei no sabía era que ese mono hablaba mandarín con fluidez. Tenía una maestría en estudios asiáticos en Harvard y había trabajado 5 años como agregado cultural en la Embajada de Suiza en Pekín. 8 meses antes, André era el doctor Andrés Silva, uno de los mayores expertos estadounidenses en relaciones chino-estadounidenses. Su vida se vino abajo cuando fue falsamente acusado de filtrar información diplomática a China. Aunque fue completamente absuelto, las puertas del mundo académico se cerraron. Nadie quería contratar a alguien que había sido investigado por el FBI, aunque fuera injustamente. «Más vino», pidió Lee en un inglés torpe, pronunciando las palabras mal a propósito, como si hablar bien la rebajara al nivel de los nativos. André sirvió en silencio, notando cómo ella se cuidaba de no mirarlo a los ojos. Después de todo, ¿para qué reconocer la humanidad de un inferior? Mientras todos se burlaban abiertamente de él, André mantenía la inquietante serenidad de alguien que guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Lee. Wei estaba a punto de descubrir que subestimar a alguien basándose solo en el color de piel puede ser el mayor error de la vida. Ella se divertía como una niña cruel, torturando a un animal indefenso. Durante los siguientes 40 minutos, convirtió la cena en un espectáculo de humillación racial que incomodó hasta a los empresarios estadounidenses. «Ese mono debe pensar que va a recibir una buena propina esta noche», dijo en mandarín, fingiendo arreglar la servilleta mientras Andrés servía el aperitivo. En Estados Unidos creen que dar dinero resuelve el problema de la inferioridad racial. ¡Qué ingenuidad! Los empresarios rieron con torpeza, sin entender una palabra, pero percibiendo que algo cruel sucedía. Roberto Almeida, CEO de la mayor importadora de electrónicos de la costa este, intentó cambiar de tema varias veces, pero Li Wei siempre volvía a enfocarse en André. «¿Saben qué son ustedes, americanos? Patéticos», dijo alternando ahora entre mandarín e inglés. «Creen que poner a esta gente en empleos de verdad es progreso social. Pero mírenlo, ni siquiera puede sostener una bandeja sin temblar». André no temblaba de miedo. Sus manos temblaban de rabia contenida.
recordando cómo apenas meses antes había cenado con la propia embajadora china en Washington, discutiendo acuerdos comerciales multimillonarios. En esa época, Li Wei seguramente estaba en alguna fiesta de alta sociedad en Shanghái, gastando el dinero heredado de su padre. La caída de André había sido brutal y calculada. El doctor André Silva era considerado el mayor especialista estadounidense en cultura de negocios china. Su tesis doctoral sobre protocolos diplomáticos en las relaciones chino-estadounidenses era lectura obligatoria en universidades de todo el mundo. A los 30 años, ya coordinaba negociaciones entre gobiernos y hablaba mandarín con fluidez nativa. Todo se derrumbó cuando Marcos Antunes, un colega envidioso del Departamento de Estado, plantó documentos falsos que sugerían que André filtraba información confidencial a Pekín. La investigación del FBI duró 7 meses. 7 meses de humillación pública, titulares sensacionalistas y amigos dándole la espalda. Cuando fue absuelto y las pruebas contra él resultaron ser falsificaciones obvias, ya era demasiado tarde. Nadie en el mundo diplomático quería contratar a alguien investigado por espionaje, aunque fuera injustamente. Marcos Antunes, naturalmente, recibió el ascenso que debía haber sido de André. «Traigan la cuenta», ordenó Li en su inglés torpe, como si hablar bien fuera degradante. «Y díganle a esa niñita que soy Li Wei de la industria. Quizá haya escuchado hablar de mi familia en la televisión». André casi se atragantó. Li Wei de las industrias. La misma Li Wei, con quien había intercambiado correos formales durante 3 años, coordinando visitas de delegaciones comerciales. La misma L, que había elogiado públicamente su trabajo en la embajada, llamándolo el americano que realmente entiende nuestra cultura. Claro, ella no lo reconoció. En esa época, André vestía trajes de $5,000 y frecuentaba los mismos círculos sociales que ella. Ahora, con su uniforme negro de mesero, era invisible para alguien como Li Wei, solo otro empleado negro sirviendo su mesa. ¿Saben cuál es el problema de ustedes, americanos?, dijo en mandarín, saboreando cada palabra venenosa. Creen que democracia significa que todos son iguales, pero la realidad es que existen personas superiores e inferiores. Es el orden natural de las cosas, señaló directamente a André. Ese de ahí, por ejemplo, seguramente tiene hijos de 3 padres distintos y vive en un apartamento con otras 10 personas. Así vive esta gente, en la ignorancia y la promiscuidad. Roberto Almeida estaba visiblemente incómodo. Li Wei, tal vez deberíamos enfocarnos en los contratos. No, interrumpió ella agitando la mano llena de joyas. Déjenme terminar mi clase de sociología americana. Ustedes necesitan entender con quién están tratando cuando hacen negocios con nosotros. André continuaba sirviendo con el rostro impasible, pero internamente cada palabra era archivada como prueba. Li Wei no sabía que cavaba su propia tumba con cada insulto, cada demostración de prejuicio, en cada exhibición de arrogancia cultural. Lo peor vino cuando ella pidió que André se acercara a la mesa. «Tú», dijo en inglés señalando como si llamara a un perro. «¿Cuál es tu nombre?» «André, señora». «André», repitió ella probando el nombre en la lengua como si fuera desagradable. «¿Has oído hablar de China, André? ¿Sabes dónde queda en el mapa?» Los empresarios estaban petrificados. La situación había superado todos los límites del decoro, incluso para hombres acostumbrados al mundo despiadado de los negocios internacionales. «Sí, señora», respondió André con calma. Li soltó una carcajada. «¡Qué tierno! ¿Sabe dónde queda China?» Se giró hacia la mesa, hablando en mandarín. «Apostaría mi fortuna a que este mono nunca ha puesto un pie fuera de Nueva York en su vida». Fue en ese momento cuando algo cambió en el aire del restaurante. André dejó de tomar notas del pedido y miró directamente a los ojos de Li Wei por primera vez en la noche. No era sumisión, no era miedo. Era algo mucho más peligroso: reconocimiento. Cada nueva humillación alimentaba una fuerza silenciosa que crecía dentro de él.
una determinación fría forjada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que esa arrogante multimillonaria no podía ver era que cada insulto racial estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, palabra por palabra, humillación por humillación. Durante la pausa entre el plato principal y el postre, mientras Li Wei continuaba destilando insultos en mandarín para entretener a los empresarios estadounidenses, André se dirigió al baño de empleados con una calma que contrastaba con la tormenta interior. «Ese mono probablemente ni sabe contar hasta 100», dijo en mandarín cuando André ya no estaba a la vista. «Apuesto a que toda su familia vive de cupones de comida y asistencia del gobierno. Así sobrevive esa raza inferior en Estados Unidos». Roberto Almeida estaba visiblemente asqueado. «Li Wei, esto ya está yendo demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?», rió ella. «Ustedes americanos son tan sensibles. En China sabemos tratar a cada tipo de persona en su lugar debido. Esa es la diferencia entre una civilización milenaria y un país que apenas tiene 200 años». Mientras tanto, en el baño de empleados, André sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje que lo cambiaría todo. El destinatario era el doctor Chen Li, su antiguo tutor en la Universidad de Columbia, ahora director del Centro de Estudios Asiáticos y uno de los sino-americanos más respetados de Nueva York. «Doctor Chen, necesito un favor urgente. Estoy en el Palacio de Jade, en Manhattan, y acabo de presenciar algo que puede interesar a la comunidad diplomática china. Li Wei, de la industria SAI, está aquí haciendo comentarios racistas extremos, pensando que nadie entiende mandarín. Tengo todo grabado. ¿Podemos vernos mañana?». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Dios mío, André, ¿dónde has estado todo este tiempo?». «Sí, vamos a vernos». El comportamiento antiético de Li Wei en el extranjero ya ha sido cuestionado. Sus comentarios pueden ser exactamente lo que necesitamos. André sonrió por primera vez en meses. El doctor Chen no sabía que él estaba trabajando como mesero. En el mensaje, André solo se había identificado como testigo de los hechos. Su mentor aún lo recordaba como el brillante diplomático que había sido. Cuando André volvió al salón, Li había llevado su campaña de humillación a un nivel que incomodaba incluso a los empresarios más insensibles. Hablaba en un inglés deliberadamente torpe, imitando acentos que consideraba inferiores. «¿Sabes limpiar una mesa bien?», dijo a André en un inglés infantilizado, como si hablara con un niño. «¿O solo sabes cargar platos como un mono entrenado?». Los empresarios guardaron un silencio sepulcral. Incluso para hombres acostumbrados a la crueldad del mundo de los negocios internacionales. Aquello era inaceptable, pero ninguno de ellos tenía el valor de confrontar a una mujer que controlaba contratos multimillonarios. «¿Puedo limpiar la mesa perfectamente, señora?», respondió André con una calma que contrastaba con la violencia de sus palabras. «¡Qué tierno!», rió fuerte Li Wei. «Puede hablar bien. Tal vez no sea tan estúpido como parece». Se giró hacia los empresarios. «¿Ven? Cuando tratas a esta gente con firmeza, aprenden a comportarse». Fue entonces cuando Li Wei cometió el error que sellaría su destino. Tomó su celular y comenzó a grabar un video narrando en mandarín. «Estoy aquí en el restaurante más caro de Manhattan, mostrando cómo los americanos educan a sus empleados negros. Miren cómo se queda calladito cuando le hablo con autoridad». André siguió limpiando la mesa, pero internamente cada segundo de ese video era archivado como prueba. Li Wei estaba documentando su propia caída, creando evidencias en video de su arrogancia racial y cultural en China. Ella continuó grabando. «Sabemos que cada raza tiene su función natural. Los negros americanos son buenos para el trabajo manual, pero nunca para liderazgo o inteligencia.
Es biología básica. Roberto Almeida se levantó de golpe. Con permiso, necesito hacer una llamada. Dejó la mesa visiblemente perturbado, seguido por otros dos empresarios. La situación había superado todos los límites de tolerancia. Li Wei interpretó su salida como una aprobación tácita. ¿Ven cómo funciona cuando estableces una jerarquía clara? Hasta los americanos entienden. Siguió grabando. Este mesero aquí es un ejemplo perfecto de cómo mantener el orden social. Él sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. André terminó de limpiar la mesa y permaneció respetuosamente al lado, esperando instrucciones, pero sus ojos ya no mostraban sumisión. Había algo distinto, una intensidad creciente que Li Wei estaba demasiado ocupada con su actuación para notar. En los 20 minutos siguientes, creó un archivo completo de evidencias contra sí misma, comentarios sobre la superioridad racial china, insultos dirigidos específicamente a negros americanos, teorías sobre una jerarquía natural entre razas y claras demostraciones de discriminación basada en el color de piel. ¿Saben cuál es el problema de América?, dijo en mandarín aún grabando. Dan demasiados derechos a gente que solo debería servir. Ese mesero, por ejemplo, probablemente cree que merece el mismo salario que personas educadas como nosotros. Fue entonces cuando André tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente las relaciones comerciales entre dos potencias mundiales. Discretamente sacó su propio celular y comenzó a grabar la grabación de ella. Un video dentro de un video, capturando no solo las palabras, sino la expresión de placer cruel en su rostro mientras humillaba a otro ser humano. «Gente como tú», continuó Li en mandarín, señalando directamente a André, debería estar agradecida por tener cualquier empleo. Cuando era estudiante en China teníamos un dicho: un perro que ladra no muerde, pero un perro que no ladra ni piensa. André mantuvo la expresión neutra, pero internamente estaba compilando no solo pruebas, sino estrategias. Cada insulto sería documentado, cada demostración de prejuicio catalogada, y cada momento de arrogancia preservado para el ajuste de cuentas que vendría. Lo que Li Wei no podía ver era que con cada palabra venenosa no solo cavaba su propia tumba profesional, sino que potencialmente creaba un incidente diplomático internacional. Andrés sabía exactamente qué organizaciones chinas y americanas estarían interesadas en ese material. «Mañana publicaré esto en mis redes sociales», dijo en mandarín cerrando la grabación. «Mis seguidores en China se reirán al ver cómo los americanos permiten que esta gente trabaje en lugares decentes». André sonrió sutilmente. Lie tenía razón en una cosa. Alguien definitivamente encontraría esos videos muy interesantes. Pero no serían sus seguidores en redes sociales. Mientras ella guardaba el teléfono, satisfecha con su cruel actuación, André seguía sirviendo con la paciencia de un hombre que sabe que la verdadera justicia a veces necesita prepararse lentamente, como un plato refinado, cuidadosamente sazonado antes de servirse. Lo que esa arrogante millonaria no podía imaginar era que cada segundo de humillación infligida se transformaba en munición para una batalla que ni siquiera sabía que había comenzado. Y cuando la guerra finalmente estallara, descubriría que había escogido al oponente equivocado en el momento equivocado, usando las armas equivocadas contra alguien que jugaba en un nivel completamente distinto al suyo. Li Wei estaba terminando su tercera copa de champán caro cuando decidió llevar su cruel espectáculo al gran final. Los pocos empresarios americanos que quedaban en la mesa estaban visiblemente incómodos, pero ella interpretó eso como admiración por su supuesta superioridad cultural. «¿Saben qué?», dijo en mandarín, mirando directamente a André. «Voy a enseñarle a este mono una lección sobre jerarquía social». Se giró hacia André y dijo en inglés torpe: «¿Tú sabes bailar como mono? Quiero ver show divertido».
Fue en ese momento cuando Andrés Silva tomó la decisión que lo cambiaría todo. Dejó de limpiar la mesa, enderezó los hombros y por primera vez en la noche sonrió. Una sonrisa que hizo a Roberto Almeida atragantarse con su vino. «Señorita Li Wei», dijo André en mandarín perfecto, con una pronunciación más elegante que la de ella. «Creo que la señora está confundiendo este establecimiento con un zoológico». El silencio que cayó sobre el restaurante fue ensordecedor. Li Wei quedó completamente paralizada, su rostro recorriendo todos los tonos de blanco imaginables. Las palabras en mandarín fluido, saliendo de la boca de André, fueron como un rayo directo al pecho. «¿Qué dijiste?», tartamudeó en inglés, su arrogancia evaporándose como agua en el desierto. André continuó en mandarín clásico, su fluidez demostrando años de estudio académico. «Dije, es interesante cómo algunas personas confunden dinero con educación. Una con carácter y estatus social con valor humano». Los empresarios americanos estaban sin palabras. Roberto Almeida, que había trabajado con intérpretes chinos durante años, reconoció de inmediato que André no solo hablaba mandarín, sino que dominaba dialectos y matices que solo alguien con alta formación podía alcanzar. «¿Tú hablas chino?», murmuró Li, la voz casi inaudible. «Mandarín clásico». «Mandarín moderno, cantonés y 3 dialectos regionales», respondió André con calma, alternando ahora entre inglés y mandarín, además de francés y algo de japonés. «Pero imagino que ya lo notó por los últimos 90 minutos de conversación». La revelación cayó sobre Li Wei como un golpe en el estómago. 90 minutos. Él había entendido cada palabra, cada insulto racial, cada demostración de prejuicio, cada comentario cruel que había lanzado contra él en mandarín. «Eso es imposible», tartamudeó, intentando recuperar el control. «Tú eres solo un mesero negro americano». «Soy un mesero», confirmó André con voz firme pero sin agresividad. «Pero también soy el doctor Andrés Silva, con un doctorado en estudios asiáticos por la Universidad de Harvard, especializado en relaciones sino-americanas y cultura de negocios china». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «Trabajé 5 años como agregado cultural en la Embajada Americana en Pekín. Coordinaba delegaciones comerciales entre nuestros países y publiqué 17 artículos académicos sobre protocolo diplomático chino». Roberto Almeida casi tiró la silla al levantarse. «Dios mío, tú eres Andrés Silva. Leí tu tesis sobre inversión china en infraestructura americana. Desapareciste del mundo diplomático hace un año». Li Wei sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Pero por qué trabajas como mesero?». «Porque a veces la vida nos enseña lecciones de humildad», respondió André. «Fui falsamente acusado de espionaje por el FBI. Cuando quedé completamente absuelto, las puertas del mundo diplomático ya estaban cerradas». La miró directamente a los ojos. «Entonces, acepté este trabajo para sobrevivir. Y durante 8 meses, personas como usted me humillaron diariamente, diciendo comentarios en mandarín, pensando que yo no entendía». Andrés sacó el celular del bolsillo. «Comentarios sobre mi raza, mi inteligencia. Teorías sobre la jerarquía natural entre los pueblos y filosofías enteras sobre superioridad basada en nacionalidad y color de piel». Li Wei entendió hacia dónde iba eso y su rostro se tornó verdoso. «Tú no te atreverías a grabar todo». André sonrió. «Claro que sí. Cada insulto, cada demostración de prejuicio, cada momento de arrogancia racial, incluyendo el video que usted misma grabó, explicando sus teorías sobre la superioridad china y la inferioridad negra». La humillación de Li Wei estaba completa. Pero André no había terminado. «De hecho, señorita Li Wei, creo que ya nos conocemos profesionalmente. Coordiné 3 conferencias sobre inversión sino-americana en las que su empresa participó». Hizo una pausa dramática.
usted estuvo presente en 2 videoconferencias conmigo en 2022. Claro, en esa época llevaba traje y hablaba como un igual con embajadores. Es comprensible que no me haya reconocido sirviendo su mesa. Li Wei intentó hablar, pero no salieron palabras. No solo había sido completamente expuesta, sino que descubrió que el hombre al que había pasado la noche humillando era alguien que había negociado acuerdos diplomáticos que afectaban directamente a su propia empresa. André continuó ahora con la autoridad natural de alguien, acostumbrado a comandar salas de reuniones. Usted dijo que personas como yo no entienden de política internacional. Pero pasé 3 años negociando acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, incluyendo contratos que beneficiaron directamente a la industria. Los empresarios americanos estaban en estado de shock total. Finalmente entendieron que habían pasado la noche entera viendo pasivamente cómo una de las mayores autoridades estadounidenses en cultura china era humillada racialmente por una millonaria ignorante. La señora también desarrolló varias teorías sobre capacidad intelectual basada en la raza, dijo André aún con un tono calmado, pero devastador. Sería interesante saber qué pensaría el Partido Comunista Chino sobre una empresaria china promoviendo teorías de superioridad racial en suelo americano. Li Wei finalmente encontró su voz. Tú no puedes. Eso arruinaría mi reputación, mis contratos internacionales, mi posición en los negocios de mi familia. Imagino que sí, concluyó André suavemente. Especialmente considerando que China tiene políticas muy estrictas sobre ciudadanos que avergüenzan al país en el extranjero. Roberto Almeida, aún procesando la revelación, murmuró: Li Wei, humillaste a uno de los mayores especialistas americanos en tu propia cultura. André sacó el celular y mostró la pantalla a Li Wei. Ya envié una copia de las grabaciones al Dr. Chen Liu, director del Centro de Estudios Asiáticos de Columbia. Estaba, digamos, muy interesado en el contenido. La pantalla mostraba un mensaje del Dr. Chen. Esto es explosivo. El consulado chino necesita ver esto inmediatamente. Li Wei puede haber creado un incidente diplomático internacional. También lo envié a la Asociación de Empresarios Chinos en Estados Unidos. Continuó André con calma. Ellos tienen un código de ética muy estricto sobre el comportamiento de miembros en suelo extranjero. Li Wei sudaba frío. Su empresa dependía de contratos internacionales y cualquier escándalo racial podía costarle miles de millones en negocios cancelados. Peor aún, el gobierno chino no toleraba ciudadanos que causaban problemas diplomáticos. Por favor, susurró. Toda su arrogancia había desaparecido. Yo no sabía quién eras, replicó André con una pregunta que retumbó en el restaurante silencioso. ¿Y eso justificaría tu trato si yo realmente fuera solo un mesero? La dignidad humana depende de un diploma o de una cuenta bancaria. El gerente del restaurante, que observaba de lejos, se acercó a la mesa. Señor Silva, dijo con respeto renovado, no conocía su historial. De ahora en adelante, nuestra política será muy diferente. Andrea asintió. Gracias. Pero esto no es sobre mí. Es sobre cómo tratamos a las personas que consideramos diferentes cuando pensamos que podemos actuar sin consecuencias. Le intentó una última vez. Doctor Silva, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Andrés sonrió tristemente. Señorita Li Wei, durante 8 meses, decenas de personas como usted me humillaron pensando que yo era solo otro empleado ignorante. Cada insulto fue catalogado. Cada demostración de prejuicio documentada. Guardó el teléfono. Lo único que quiero ahora es que se vaya de aquí sabiendo que fue intelectualmente destruida por un hombre negro americano al que consideró basura. Y que esa lección la acompañe el resto de su vida. Li Wei se levantó de la mesa con las piernas temblorosas, su arrogancia sustituida por puro pánico. Sabía que cuando esos videos llegaran a los círculos correctos en China y en Estados Unidos,
Su carrera estaría acabada. André permaneció sereno y digno hasta el final, demostrando que la verdadera fuerza no viene del dinero ni del estatus, sino del carácter. Mientras Li Wei abandonaba el restaurante cargando el peso de la mayor humillación de su vida, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería posible que alguien tan consumido por el prejuicio aprendiera algo? O algunas personas simplemente necesitan aprender de la manera más dura que la arrogancia siempre cobra un precio. 3 meses después de aquella noche en el Palacio de Jade, la vida de ambos había cambiado por completo, pero en direcciones opuestas. Li Wei despertó una vez más con titulares devastadores. Millonaria pierde $800 millones en contratos tras videos racistas. Decía el Wall Street Journal. El consulado chino había emitido un comunicado oficial distanciándose de sus declaraciones, y la industria perdió el 70% de sus contratos en Sarúa en apenas 2 semanas. La familia decidió que necesitas un tiempo para reflexionar, dijo su tío en mandarín durante una tensa videoconferencia. Tus privilegios ejecutivos están suspendidos indefinidamente. La mujer que había llegado a Nueva York como una reina regresaba a casa como una paria corporativa. Mientras tanto, Andrés Silva se había convertido en un fenómeno internacional. El video del enfrentamiento se volvió viral con más de 50 millones de visualizaciones, transformándolo en un símbolo global de dignidad frente al prejuicio. Universidades en 3 países lo invitaron a dar conferencias, y el Departamento de Estado le ofreció su antiguo cargo de regreso con una promoción y un aumento del 60%. No fue sobre venganza, explicó André en una entrevista con CNN. Fue sobre demostrar que la dignidad humana no tiene precio y que la educación puede encontrarse donde menos lo esperamos. Aceptó regresar a la diplomacia, pero mantuvo un día a la semana en el Palacio de Jade, ahora como consultor senior y socio minoritario. El restaurante se convirtió en un lugar de peregrinación para activistas de derechos humanos. Clientes de todo el mundo iban a ver el lugar donde un mesero había enseñado una lección de humildad a una millonaria. El movimiento llevó a la creación del Protocolo Andrés Silva, políticas de tolerancia cero contra la discriminación en establecimientos comerciales. Li Wei hizo un último intento público, grabando un video de disculpas que solo empeoró su situación. Pido disculpas por mis comentarios desafortunados, dijo en un inglés torpe, pero las redes sociales fueron implacables. No fue desafortunado, fue racista. Solo se disculpa porque la atraparon. El privilegio no compra carácter. 6 meses después, durante una conferencia sobre diversidad corporativa, Andrés se encontró con Roberto Almeida, uno de los empresarios que había presenciado todo. André, nos enseñaste que subestimar a las personas es el mayor error de negocios que existe, dijo Almeida, estrechándole la mano con respeto genuino. Li, por su parte, vivía recluida en Shanghái, su arrogancia reemplazada por el aislamiento social. Amigos la evitaban. Contratos fueron cancelados y su reputación nunca se recuperó. La lección más cara que una millonaria pagó. El dinero no compra dignidad y el prejuicio siempre cobra su precio.